Muy buenos días, estudiantes del Liceo Juan Bosch, tercero B y tercero H. En esta ocasión vamos a estar explicándoles las diferentes tablas de los distintos conectivos. En esta ocasión tenemos aquí el conectivo disyunción, cuyo valor de verdad nos dice que es falso cuando las dos son falsas. Vamos a hacer ahora su tabla de verdad. Como tenemos dos conectivos, dos variables P y Q, vamos a escribir dos verdaderas, dos falsas, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Y a partir de aquí aplicamos lo que nos dice el conectivo. Nos dice que es falsa si las dos son falsas. Entonces en este caso la primera es verdadera, la segunda también es verdadera, la tercera es verdadera y la última es falsa, ya que se cumple que solo es falsa en este caso. Aquí tenemos la condicional. Si entonces, que es esta flecha que está aquí, se lee así: si entonces, P, si entonces Q. Nos dice que es verdadero en todos los casos. En el único caso que es falsa es aquí, cuando la primera es verdadera y cuando la segunda es falsa. Pues entonces volvemos a llenar la tabla: P, Q, P, si entonces Q, y aplicamos la regla: dos verdaderas, dos falsas, una verdadera, una falsa, una verdadera y otra falsa. Entonces aplicamos lo que nos dice el conectivo. Nos dice que es verdadero en todos los casos. En el único caso es que es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces aquí tendríamos que es verdadero, la primera es verdadera y la segunda falsa. Aquí será falsa, aquí será verdadero y aquí será verdadero. En el único caso que es falsa es aquí, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Nos vamos aquí al conectivo bicondicional, que se lee si, solo si, se representa con una doble flecha. Aquí tenemos P, si, solo si, Q. Y nos dice que es verdadero en estos dos casos, cuando las dos variables tienen el mismo valor de verdad, es decir, cuando son iguales. Verdadero y verdadero me va a dar verdadero. Falso, sí, solo sí, falso. Entonces me va a dar verdadero, es decir, es falsa solo en estas dos ocasiones. Entonces vamos a llenarle su tabla de verdad: P, Q, P, sí, solo sí, Q. Llenamos con dos verdaderas, dos falsas, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Entonces aquí tenemos que son iguales, esas dos tienen el mismo valor de verdad, por tanto va a ser verdadero. Esta aquí tiene el mismo valor de verdad, por tanto va a ser verdadero, y las dos demás son falsas. Es decir, se cumple aquí cuando las dos son verdaderas y aquí también cuando las dos son falsas. Pasamos entonces a la otra conectivo, que es la conjunción. Ya hemos tratado este. Aquí colocamos la P, la Q, P y Q. Llenamos la tabla con dos verdaderas, dos falsas, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa, y aplicamos la regla del conectivo. Nos dice que es verdadero cuando las dos son verdaderas. En este caso las dos son verdaderas, pues aquí me va a dar verdadero, y en los demás casos va a dar falso. Entonces se cumple en esta parte. Tenemos aquí la disyunción exclusiva, que se lee o. Se lee o, que es la disyunción con una rayita debajo. Se diferencia de la otra, de la disyunción inclusiva, que la disyunción solo aparece con una V y debajo, pero aquí ahora tiene una rayita debajo. Esa es la disyunción exclusiva, que nos dice que es verdadera cuando las variables, los valores de verdad son diferentes. En este caso tenemos verdadero y falso, verdadero, falso y verdadero. Nos va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque cuando son diferentes es verdadera, lo contrario de la otra. Entonces llenamos aquí P, Q, P, O, Q. Llenamos con dos verdaderas, dos falsas, verdadero, falso, verdadero y falso. Y aplicamos lo que nos dice aquí. Aquí es falsa porque las dos son iguales. Aquí es verdadera porque las dos son diferentes. Aquí es verdadera porque las dos son diferentes. Y aquí es falsa porque las dos son iguales. Entonces se cumplen aquí cuando las dos son diferentes, nos va a dar verdadero. Hasta aquí el video sobre las diferentes
tablas de verdad de los conectivos.